Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de este miércoles 10 de marzo del 2021. Soy la periodista Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo. Recordarles, por supuesto, nuestras redes sociales. En Facebook usted nos encuentra como CINART Costa Rica Noticias y en Twitter como @CINART Noticias. De inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Costa Rica refleja una recuperación del 4% en la expectativa del empleo para el segundo trimestre, según la encuesta del Grupo Manpower. Desde el pasado lunes, quienes ya cuenten con el esquema de vacunación del COVID-19 completo no tendrán que realizar cuarentena en caso de tener contacto con un caso positivo. Quienes aspiren por un cupo para ingresar a alguna de las universidades públicas para el periodo 2021-2022 ya pueden realizar la inscripción de la prueba de ingreso y tendrán tiempo hasta el próximo 16 de abril. China lanzó oficialmente un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración terminaron la revisión y discusión de las 474 mociones que se presentan al proyecto de ley del marco de empleo público. ¿Qué cambios surgieron a raíz de estas propuestas? Veamos la siguiente información. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración esperan terminar esta tarde con la revisión y votación de las 474 mociones que se presentaron para hacer cambios de fondo al proyecto de ley marco de empleo público. Algunas de las mociones que se aprobaron días atrás durante la discusión incluyen cambios en el tema de convenciones colectivas, salarios y vacaciones. Por ejemplo, el sistema de empleo público de las universidades estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno. Los poderes legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades, las municipalidades y las instituciones autónomas construirán conjuntamente con el Mideplan la respectiva columna salarial global. Las convenciones colectivas deberán ser públicas y se prohibió negociar o variar por medio de estas los salarios o remuneraciones, incentivos, pluses y la creación de nuevas plazas. La Rectoría de Empleo Público quedaría en el Ministerio de Planificación, pero la operatividad estará en manos de la Dirección de Servicio Civil. En caso de un despido de trabajadores sin responsabilidad patronal, las instituciones no podrán contratar a esta persona en un periodo de entre 6 meses a 2 años. Además, se mantienen las vacaciones profilácticas para los funcionarios de centros de salud mental o policías. Una vez que la comisión finalice la discusión de todas las 474 mociones, el proyecto regresará al plenario para su discusión. Costa Rica refleja una recuperación del 4% en la expectativa del empleo para el segundo trimestre, según la encuesta del Grupo Manpower. El estudio señala que el 15% de las empresas consultadas planean reforzar sus planillas laborales en los próximos meses. Mejora y crecimiento en términos de empleo es lo que señala la más reciente encuesta del Grupo Manpower para Costa Rica durante el segundo trimestre de este año. El estudio señala que la expectativa de recuperación es de 4%, es decir, 2 puntos porcentuales más en comparación con el trimestre anterior, y que los trimestres anteriores cuando este porcentaje alcanzó porcentajes negativos. De acuerdo con Manpower, de los 500 empresarios entrevistados, el 15% señaló que incrementarán las planillas, el 9% planea disminuirlas y el 74% no planea cambios. Recordemos que el tercer y cuarto trimestre del 2020 tuvimos números negativos y a partir del primer trimestre del 2021 estamos viendo números positivos. Esto significa que los empleadores están viendo y están recuperando la confianza en las nuevas dinámicas que estamos generando en la economía. Los grupos con mayor expectativa de recuperación para este segundo trimestre son manufactura con 8%, comunicación y transporte 7%, comercio 3%, servicios 1% y por último agricultura, pesca y extracción con valores negativos. Además, por provincias, Heredia, Alajuela y San José son las que esperan una mayor recuperación. La encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group muestra que para el segundo trimestre vamos a tener una leve mejora. Esperamos una mejora muy importante en Heredia como la provincia que tiene una mayor expectativa de empleo
Y para las personas que están buscando trabajo, los sectores donde nosotros estamos viendo que está aumentando la posibilidad de empleo son manufactura, comunicaciones y transporte y comercio. Aquí la invitación de Manpower Group es a continuar aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades para que esto nos permita conseguir esa posición que cada uno de nosotros quiere. La encuesta fue aplicada en 43 países, de los cuales Costa Rica se ubica en la mitad a nivel global y a nivel latinoamericano ocupa los primeros lugares. De acuerdo con la empresa Riteve, en el 2020 más vehículos aprobaron la inspección en el primer intento. Además, disminuyó la cantidad de automotores que llegaron a fin de año sin la revisión. En el informe anual de la empresa Riteve señalan que a pesar de la pandemia que ha vivido el país, en el 2020 mejoró el cumplimiento de la revisión técnica vehicular. Según datos de esta empresa, al 31 de diciembre de 2020, más de 96.000 vehículos no contaban con la revisión técnica aprobada, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra alcanzó más de 123.000. Al parecer por los controles en carretera, aseguró la subgerente de comunicación y responsabilidad social de Riteve. Respecto a las inspecciones de inscripción, seguimos teniendo una fuerte tendencia a la baja. Este año 2020 se realizaron, por ejemplo, alrededor de 68.000 inspecciones de inscripción, mientras que hace 5 años se realizaban alrededor de 160.000 inspecciones. También cabe destacar que en este año anterior fueron más las motocicletas que hicieron inspección de inscripción que los automóviles. 44% de todas ellas fueron motocicletas y 41% automóviles. En cuanto al combustible que utilizan los vehículos, el 76% usa gasolina, el 23% diésel y el 1% otras fuentes de energía. Según la vocera, el exceso de emisiones contaminantes, el desgaste en las llantas y el desequilibrio en el frenado fueron las principales causas de rechazo. El otro dato que destaca en lo que son los datos del 2020 es la aprobación en primera inspección. Para este año, el 58% de los usuarios que realizaron inspección técnica pudieron aprobar desde ese primer intento. Para el año anterior, el porcentaje había sido de 56%. En el 2020 se realizaron 1.301.348 inspecciones. De estas, el 64% son de automóviles, 13% de vehículos de carga liviana y 13% de motocicletas. Asimismo, fueron revisados vehículos de carga pesada, transporte público y equipos especiales. Los ticos consumen 2 cucharaditas de sal diariamente, cantidad muy superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Ante esta situación, médicos advierten que esta alta ingesta está fuertemente relacionada con la presión arterial y los riñones. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de máximo 5 gramos diarios o una cucharadita de sal. No obstante, la media de los ticos es muy superior. Según el Ministerio de Salud, la población adulta de Costa Rica consume en promedio 11.3 gramos de sal por día, que equivale a más de 2 cucharaditas. En el marco de la celebración de la Semana de Concientización de la Reducción de Consumo de Sal-Sodio, las autoridades sanitarias recuerdan la necesidad de preparar los alimentos con una menor cantidad de sal y reducir el uso de productos con un alto contenido de sodio, como son la salsa, los condimentos y aderezos en los alimentos preparados. Por ello, el Ministerio de Salud hace un llamado a la población acerca de los efectos contraproducentes que pueda provocar el consumo excesivo de sodio. El consumo excesivo de sal y de sodio se asocia fuertemente con un aumento en la presión arterial, incluso en personas sanas. La hipertensión constituye uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón. El problema es que cuando lo consumimos en exceso podemos padecer de muchas enfermedades, sobre todo tipo cardíacas, por ejemplo presión alta, mayor riesgo de infartos o derrames inclusive cerebrales. De ahí la importancia también de entender que la sal está presente en muchos alimentos en los cuales a veces no nos damos cuenta porque no necesariamente tienen un sabor salado, por ejemplo en galletas dulces o en una salsa de tomate.
Y definitivamente el sodio juega un papel importantísimo, ¿verdad?, en la patología de la enfermedad renal crónica y también de la hipertensión. Entonces, la hipertensión y la enfermedad renal crónica van de la mano. Puede ser que la hipertensión lleve a enfermedad renal crónica, o que si ya se instauró una enfermedad renal crónica por alguna otra complicación o alguna otra patología, también lleva a la hipertensión como tal. Expertos en nutrición señalan algunos consejos simples para ayudar a la población a usar menos de la sal. Es importante empezar a disminuir la cantidad de sal de mesa que agregamos cuando estamos preparando nuestras comidas en casa. Poco a poco, toma aproximadamente un mes acostumbrarse a una pequeña disminución de un 10%. También es necesario evitar el uso del salero una vez que nos sentamos en la mesa y que lo utilizamos para agregar más sal a nuestras comidas ya preparadas, así como otros condimentos, salsas o aderezos comerciales por su alto contenido de sodio. Es importante que traten de consumir preferiblemente frutas y vegetales frescos, y en caso de consumir enlatados, tratar dentro de lo posible de escurrirlos. De igual manera, condimentar con olores y hierbas naturales o especies como pimienta blanca o negra, ajo, cebolla, chile dulce, romero, orégano, entre otros. Investigaciones recientes desarrolladas por el INCIENSA evidenciaron los limitados conocimientos de los costarricenses sobre los términos de sal y sodio, las recomendaciones establecidas para el consumo de sal, incluyendo la sal oculta que contienen los condimentos y productos procesados. Por esta razón, en esta Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal, iniciativa de la Organización Mundial WASH, el llamado es a disminuir el consumo de este producto. El uso excesivo de audífonos debido al teletrabajo o los videojuegos puede afectar la salud de sus oídos. La OMS advierte que 1.100 millones de personas entre los 12 y los 35 años son propensas a tener pérdida de audición. En Costa Rica, alrededor del 2% de los adultos entre 45 y 54 años tienen pérdida de audición. La tasa aumenta a 8.5 en los adultos entre 55 y 64 años y casi un 25% en los adultos entre 65 y 74. Además, el 50% de los adultos mayores de 75 años padecen de problemas auditivos. Sin embargo, esta estadística podría cambiar debido a la pandemia por COVID-19, y es que el aumento del teletrabajo y el uso de videojuegos se ha visto incrementado, y con ello el uso de audífonos, en cual en muchos casos se escucha con volumen muy alto, lo que puede llegar a causar fatiga auditiva. Especialistas señalan que existen ciertos síntomas que le pueden indicar que la persona está padeciendo este mal, entre ellos sentir dolores de cabeza, malestar general, tener ganas de quitarse el auricular debido a las molestias del oído y tener sensación de alivio a la hora de retirárselo. El aumento en las consultas auditivas, ya sea presenciales como domiciliares, ha puesto en alerta a los especialistas en salud en esta materia. Por esta razón, generan una serie de recomendaciones para disminuir los efectos. Evite utilizar auriculares internos. Es mejor utilizar los auriculares que son en forma de diadema. Esto impactará menos con los sonidos de alto impacto, el tímpano. Utilice la regla 60-60, 60 minutos a un 60% del volumen sin exceder este. Recuerde que por cada hora que utilice sus auriculares debe descansar 10 minutos. Evite introducir cualquier tipo de objeto en sus oídos. Además, recuerde hacerse chequeo auditivo anual. De esta forma podremos nosotros revisar cómo se encuentra su audición. Por último, no utilice amplificadores de venta comercial, ya que estos pueden dañar su audición. La Organización Mundial de la Salud advierte también que 1.100 millones de personas entre los 12 y 35 años son propensos a tener pérdidas de audición. Sin embargo, es posible la detección temprana mediante valoraciones anuales. Desde el pasado lunes, quienes ya cuenten con el esquema de vacunación de la COVID-19 completo no tendrán que realizar cuarentena en caso de tener contacto con un caso positivo, al menos durante los primeros 90 días después de ser vacunados.
Los vacunados contra la COVID-19 que sean contacto de una persona positiva por SARS-CoV-2 se considerarán de bajo riesgo y no tendrán que realizar aislamiento, al menos durante los primeros 3 meses después de haberse vacunado. Así lo anunció el Ministerio de Salud este lunes. El aislamiento se puede evitar una vez que se cuente con el esquema de vacunación completo para el COVID-19, es decir, las 2 dosis. Hayan transcurrido 14 días posteriores a haberse completado este esquema y no presenten síntomas. En el caso de los trabajadores de salud, policía penitenciaria, funcionarios de hogares de larga estancia y cuidadores de grupos vulnerables, aun cuando se definan como contactos de bajo riesgo, se les hará la prueba PCR por SARS-CoV-2 al 5º día de posterior al contacto inicial. Esto con el fin de estudiar la presencia o ausencia del virus. Si la prueba resulta positiva, la persona se aislará. Todas las personas que no estén dentro de estos grupos de trabajo no se van a aislar, simplemente se les va a indicar revisar durante los 10 días posteriores al contacto inicial con la persona positiva si tienen síntomas, para lo cual deberían de consultar. En este caso, todas las personas que tengan más de 90 días de que se haya emitido la última dosis de vacunación van a tener que ser aisladas si son contacto de una persona con COVID-19. Esto porque todavía estamos en proceso de identificar claramente cuál va a ser la utilidad de la vacuna, si nos va a disminuir no solo las estancias hospitalarias, sino también que no permite la transmisión. El Sistema Integrado de Vacunación reportó el viernes anterior la aplicación de 204.586 vacunas contra la COVID-19. Del total, ya más de 52.000 cuentan con el esquema de inmunización completo. En cuanto a la vacunación de las personas mayores de 58 años, se han aplicado 91.248 dosis, para una tasa de aplicación de las vacunas del 11,2% por cada 100 habitantes. La Caja Costarricense del Seguro Social mantiene la estrategia de vacunación en sus 105 áreas de salud distribuidas en todo el país. De inmediato hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más información. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. En conmemoración al Día Nacional del Boyero, transmitimos el documental Yetza. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas. Era el aspecto social, los paseos de la familia, los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. Este miércoles 10 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información en Costa Rica Noticias. Quienes aspiren por un cupo para ingresar a alguna de las universidades públicas para el periodo 2021-2022 ya pueden realizar la inscripción de la prueba de ingreso y tendrán tiempo hasta el próximo 16 de abril. Desde el pasado 1 de marzo y hasta el 16 de abril se encuentra abierto el periodo de inscripción 2021-2022 para las universidades estatales. El registro de quienes desean participar del proceso de selección de la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica o la Universidad Nacional se realizará en línea mediante el sistema de admisión universitaria. Para quedar inscrito se debe como primer paso ingresar al sitio web www.admision.ac
y una vez en el registro se debe escoger las universidades que desea aplicar. En este momento, cuando tenga el registro, debe realizar el pago del arancel correspondiente de 6.600 colones por cada prueba, mediante el BN Servicios, BN Internet Banking o Banco de Costa Rica. Recuerde incluir el detalle del nombre y número de identificación en el comprobante de pago. Es importante destacar que si solo se realiza el pago y no se inscribe en el sistema o viceversa, durante el periodo indicado no quedará inscrito en el proceso correspondiente. Es cierto, el periodo de inscripción termina el 16 de abril. En agosto se estarían preparando las pruebas, aplicarlas. Esto se debe a que se tiene que preparar la distribución de estudiantes en los lugares donde se va a aplicar la prueba. Además de esto, deben de hacerse la preparación de los grupos, de tal manera que se informe a los estudiantes en qué lugar va a ser la prueba, qué día y a qué hora. Entonces, esto requiere un proceso de divulgación, de información y, por supuesto, hay un proceso en el cual se atienden algunas observaciones o apelaciones a lo que era el empadronamiento para aplicar la prueba. La prueba de aptitud académica es uno de los métodos para ingresar a una carrera de grado, es decir, a un bachillerato o licenciatura. El test contiene ítems de razonamiento matemático y verbal. Este proceso de ingreso toma en consideración el resultado de la prueba y el promedio de educación diversificada. El sistema tendrá 5 días hábiles para enviar el correo de confirmación. El año anterior, solo la UCR reportó más de 41,000 registros en las pruebas de aptitud para ingresar a esa casa de estudios. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad nos acompaña el canguro. Estos animalitos cuando nacen solo miden 3 centímetros. Sin embargo, a los 4 meses más bien, se animan a sacar de vez en cuando la cabeza de la bolsa de su madre. Saltan, boxean y viven en uno de los continentes más duros de la Tierra. Sí, este animalito que habita solo en Australia es el marsupial más grande que hay en el planeta y el mamífero más grande que salta para desplazarse. Hoy estamos hablando del canguro. Los canguros tienen 2 grandes y potentes patas traseras con las que se desplazan saltando a velocidades entre los 20 y 25 kilómetros por hora. Incluso algunos pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, mientras que las patas delanteras les sirven para sostener el alimento y excavar. Como dato curioso, a pesar de que son grandes saltadores, no pueden hacerlo hacia atrás. Sus orejas son independientes y las pueden mover en distintas direcciones al mismo tiempo. Su larga cola les sirve para mantener el equilibrio. Existen principalmente 3 especies de canguros: el rojo, el gris oriental y el gris occidental. Las hierbas, musgos, hojas, arbustos y frutas son parte de su dieta. Estos animales suelen alimentarse durante las tardes y noches en grandes grupos. El galanteo del macho hacia la hembra puede durar desde algunas horas hasta 2 o 3 días. Este sigue a la canguro que está en celo y con frecuencia vigila la abertura de la bolsa urogenital de esta, al mismo tiempo que le toca su larga cola con una de sus patas y previo a la cópula produce chasquidos que llaman la atención de la hembra. Vamos de inmediato al campo deportivo. Alajuelense es el único equipo que ha ganado más de la mitad de sus partidos disputados. Santos ha triunfado en la mitad de las fechas, pero los demás equipos registran números muy pobres, lo que le ha permitido a los manudos despegarse en la tabla.
De los 12 equipos que disputan el torneo de clausura 2021, solo 2 pueden presumir que han conseguido más victorias que empates y derrotas. La Liga y el Santos son los únicos con balance positivo tras 12 fechas disputadas. Los manudos son líderes sólidos, gracias a su buen papel y al pésimo rendimiento de la mayoría de clubes, que no han sido competencia en el certamen. Alajuelense ha ganado 8 partidos y empatado 4, con lo que ha conseguido 28 puntos. Es decir, el campeón nacional ha ganado el 67% de sus partidos. Por su parte, Santos llegó a 6 triunfos tras derrotar este lunes a Cartaginés. Los guapileños además han empatado 2 encuentros y han caído en 4. Con 20 puntos son los sublíderes del certamen. El resto de clubes tienen números paupérrimos. Saprissa y Jicaral comparten el tercer lugar tras haber ganado solo 4 de sus 12 juegos. Ambos suman 6 empates y 2 derrotas. Incluso, 6 equipos suman más caídas que triunfos. Guadalupe, Cartaginés y Limón FC han ganado 3 encuentros cada uno, pero han perdido 4, 5 y 6 juegos respectivamente. En el caso de guadalupanos y limonenses, sumaron un triunfo y una pérdida respectivamente debido a que Limón FC perdió los puntos en la primera fecha en favor de Guadalupe, ya que le suspendieron la licencia por una deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. San Carlos, Pérez Celedón y Sporting FC son quienes menos veces han ganado, 2 cada uno. El nivel del torneo ha sido tan bajo que solo 2 equipos han logrado hilar 3 victorias seguidas. Alajuelense lo ha hecho en 2 ocasiones y Jicaral en una. Este desempeño de los equipos, sumado al buen momento del campeón nacional, le han permitido a los manudos dominar a placer el clausura 2021. La liga es el único equipo que ha ganado más de la mitad de sus partidos. Es el único invicto, el más goleador y el menos goleado. Ya le sacó 8 puntos de ventaja a Santos, 10 a Saprissa y a Jicaral, 12 a Herediano y 13 a Municipal Grecia. Solo una catástrofe le quitaría a Alajuelense la cima del certamen. La Liga y Santos seguirán en busca de mejorar sus números y despegarse en la cima. Los manudos se enfrentarán a Limón FC el sábado y los guapileños a Pérez Celedón el domingo. Entre el Saprissa de Meyers y el de Centeno por rendimiento, hoy no existe ninguna diferencia. Ambos ganaron 9 puntos, incluso Meyers con un juego más disputado. Prueba de que al final la palabra la tienen los jugadores. La llegada de Roy Meyers hizo cambiar al Saprissa por un par de partidos. Todavía se mantuvo invicto hasta la fecha anterior cuando cayó ante Grecia, pese a que no es del todo malo, ya que fue apenas su primera derrota en el banco. Los morados han dejado ir muchos puntos debido a la cantidad de empates que arrastran. Es más, Saprissa solo venció a Limón y Herediano en la estadía del Maravilloso en el banquillo. Luego saldaron con paridad duelos contra Pérez Celedón, Jicaral, Santos y San Carlos. A este momento, los fríos números dicen que el Saprissa de Meyers lleva los mismos puntos que tenía el Saprissa de Centeno, incluso el del Paté con un partido menos dirigido por ese técnico. Saprissa se mueve diferente en el campo, es más directo, busca menos pases para llegar al arco, pero los resultados hoy son los mismos. Es más, ya los morados son terceros. Al final son los mismos jugadores que tenía Centeno los que tiene Meyers, y son quienes llevan la responsabilidad en el campo. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y vamos a tratar de equilibrar esa responsabilidad. Si yo soy el máximo, no sé cuánto tendré, ¿verdad? Creo que es en su mayoría y voy a asumir esa posición. Saprissa intentará solucionar sus problemas de aquí al domingo cuando enfrente a otro equipo que le pisa los talones, Jicaral. Santos sueña con volver a vivir los momentos no tan distantes de clasificación a instancias finales. Los guapileños ya son segundos en un levantamiento moral de 180 grados tras una apertura en que casi terminaron de últimos. El Santos se encuentra con un segundo aire en el torneo tico después de mucho tiempo. Los santistas, después de una apertura muy compleja en donde incluso peleó por los últimos lugares y debió luchar con la falta de goles por la ausencia del jamaiquino Javon East. Pero ahora todo parece distinto y pese a que arrancó titubeante por la salida intempestiva de Luis Marín hacia el Herediano y la llegada de Eric Rodríguez con quien perdió los 2 primeros cotejos, el Santos navega ahora por las aguas del segundo lugar, al cual accedió tras vencer al Cartaginés este lunes. Por otro lado, los brumosos volvieron a meterse en líos. Después de varias fechas sin ganar, volvió la victoria ante Grecia, pero regresaron los fantasmas empatando con Jicaral y la caída con los guapileños de este lunes.
Cartaginés vive su peor momento de resultados bajo la era de Medford y el Santos vive la mejor época desde su última clasificación con Johnny Chávez al mando hace 4 años. El Santos ya segundo desplazando al Saprissa. Jugarán como visitantes en la fecha 13 ante un urgido Pérez Celedón, mientras que el Cartaginés volverá a intentar sonreír de visita ante un envalentonado cuadro guadalupano. La selección sub-23 no se da por menos y consideran que la generación que disputará el preolímpico puede pelear de tú a tú con Estados Unidos y México, sus rivales del Grupo A. En menos de 10 días, Costa Rica hará el debut en el torneo que dará 2 boletos a las Olimpiadas de Tokio. Estados Unidos y el local, México, parten como favoritos, pero en el seno de la tricolor sacan pecho y consideran que tienen el nivel para pelear por la clasificación. Mucho se ha hablado en el mundo sobre la extraordinaria generación de futbolistas estadounidenses. A la espera de la convocatoria, el técnico Jason Kreis puede echar mano a jugadores consolidados en equipos como el Barcelona, Juventus, Chelsea, entre otros. De la selección azteca siempre se espera lo máximo, especialmente ahora que la sub-23 tiene jugadores que ya cuentan con un cupo en el combinado mayor. Pero el discurso en el camerino de la selección de Costa Rica es que las fuerzas están igualadas y que la generación de futbolistas ticos también es de calidad y tiene con qué brillar en el torneo que se disputará en Guadalajara, México. Para esta competición la base estará conformada por jugadores que militan en el campeonato nacional, pero se espera que se integren 5 legionarios. Manfred Ugalde, delantero del Lommel de la segunda división de Bélgica, ya está bajo las órdenes del técnico Douglas Sequeira. El portero Patrick Sequeira, del Celta de Vigo C de la tercera división española, se incorporará para el juego ante México. Y estarían 3 jugadores de la Major League Soccer, Randa Leal, Luis Díaz y Marvin Loría. En ellos está puesta la esperanza de Costa Rica de volver a unos Juegos Olímpicos. La última vez que la SEL estuvo en estas justas fue en Atenas 2004. El talento que tienen estos muchachos, la intensidad que ponen en los entrenamientos, el compromiso con la idea de juego que se tiene. Y si llegan, yo creo, conectados, motivados para poder hacer una buena eliminatoria, yo creo que tampoco es que para México y para Estados Unidos va a ser fácil pues lograr esta clasificación y nosotros vamos a buscarla como el lugar. El lateral Ian Smith dijo que tienen muy bien analizados a los rivales y que a pesar de que será una eliminatoria difícil, tienen la seguridad de que pueden optar por el boleto a Tokio. Sabemos que es bastante tiempo sin clasificar, ¿verdad? Y también obviamente escuchamos que tenemos un muy buen equipo y todo lo demás, pero hay que tomarlo con calma, tenemos que ir allá, hacer bien las cosas y ya veremos qué sucede. Yo lo veo muy equilibrado, pasamos viendo constantes videos de ellos, ¿verdad? Tanto de México, Estados, República Dominicana y bueno, como ellos tienen buenos jugadores, nosotros también, entonces creo que van a ser partidos bastante disputados y partidos bonitos de ver. Este miércoles a las 11 de la mañana se dará a conocer la lista definitiva de 20 futbolistas que disputarán el torneo preolímpico. Un nuevo estudio de Save the Children revela que tras 10 años de guerra, el 86% de los niños encuestados prefiere vivir en otro sitio. En el estudio participaron 1.900 niños y sus cuidadores en Jordania, Líbano, Turquía, Países Bajos y Siria. Casi el 90% de los niños desplazados de Siria no quieren volver. Un nuevo estudio de Save the Children revela que tras 10 años de guerra, el 86% de los niños encuestados prefiere vivir en otro sitio. En el estudio participaron 1.900 niños y sus cuidadores en Jordania, Líbano, Turquía, Países Bajos y la propia Siria. Lo que he vivido durante la revolución, mi madre murió a causa de un bombardeo y el régimen destruyó nuestra casa. Destruyeron casas, destruyeron hospitales, destruyeron escuelas y ahora se llevaron nuestra casa, nuestro pueblo y no dejan que nadie vuelva. 2,5 millones de los refugiados que tuvieron que huir de Siria son niños. El 44% denunció haber sufrido discriminación en su vecindario o en la escuela. Nos han dicho que luchan contra la discriminación en los países donde están. Están luchando sin educación, luchan contra la violencia, luchan contra el acoso escolar. Estos niños están luchando 10 años después de la guerra. Imagínense, estos niños están luchando a diario.
La represión del régimen de Bashar al-Assad contra las protestas y la internacionalización del conflicto con intereses geoestratégicos cruzados ha devastado Siria desde 2011. Han huido del país más de 5,5 millones de sirios. Más de 6,5 millones de sirios son desplazados en su propio país. Carlos Manuel sale dando saltos de alegría de una agencia estatal de empleo en La Habana, animado por una reforma económica que incrementó los salarios en Cuba. Quiere retomar su antiguo empleo de profesor de boxeo, al que renunció hace un lustro, desmotivado por la poca paga. Trabajar para el Estado vuelve a ser una opción atractiva para los cubanos. Una reforma económica quintuplicó el salario mínimo hasta el equivalente a $87, aunque también aumentó los precios en alimentos y servicios. Estoy muy contento, porque gracias a Dios está la oferta que vine a buscar. Yo estaba ahí sentadito en el banco orando, como diciendo, coño, ahora de cultura física, ahora de cosas de profesor, y mira, me encontré con eso. Muchos profesionales, incluidos médicos, habían renunciado a ejercer sus carreras en la última década, atraídos por los altos salarios que pagaba el entonces floreciente sector privado, que ahora enfrenta dificultades por la pandemia. Por décadas, un maletero de hotel podía ganar hasta 10 veces más que un médico o que un ingeniero en informática. Según el gobierno, uno de los objetivos de la reforma es que quienes tienen profesiones o cargos con mayor grado de complejidad tengan mayores ingresos. La nueva estrategia oficial para estimular la incorporación al trabajo comienza a dar resultados con un gobierno que multaba e imponía penas cortas de cárcel a los vagos en los años 70. Luego, por décadas, aplicó políticas de persuasión. Yo creo que es muy positivo. En esta etapa se estén dirigiendo a las elecciones municipales semanalmente más de 4.000 personas. Eso no lo vemos como una tendencia que no es muy grata, que es muy positiva. En los últimos 2 meses, unas 127,000 personas solicitaron un empleo en agencias estatales y el 60% lo obtuvo según cifras oficiales. Los cubanos pueden gestionar un empleo directamente en las entidades estatales o a través de la página web del Ministerio de Trabajo, que también lanzó a finales de enero una aplicación móvil para facilitar esos trámites. La idea es trabajar, no importa lo que, si es técnico, si es licenciado, es el interés de poder producir y aportar al país, y además, dada la situación económica, tenemos también que trabajar, es necesario. Vine a buscar trabajo, he venido varias veces, pero ninguna de las ofertas que sacan tiene que ver con lo que yo estudié. Hay otras 2 razones que están llevando a los cubanos a emplearse con el Estado: el fuerte incremento de precios y la pérdida de subsidios y gratuidades. A esto se suma el impacto de la pandemia. Según cifras oficiales, más de 250,000 trabajadores privados, equivalentes al 40% del total, han solicitado la suspensión de sus licencias forzados por la situación económica. China lanzó oficialmente un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros, una iniciativa que estudian Estados Unidos y Europa, donde continúa la polémica por la vacuna rusa contra la COVID-19. China lanzó oficialmente el certificado sanitario para los viajes internacionales. Se trata de una aplicación para smartphones que muestra el historial de vacunación y las pruebas de COVID de la persona. Una especie de pasaporte digital que podría contribuir a una apertura de fronteras. Por el momento no es obligatorio y está reservada a los chinos, pero países como Estados Unidos y el Reino Unido contemplan adoptar sistemas similares. Y la Unión Europea estudiará también la idea de un pasaporte verde el 17 de marzo. Mientras tanto, en Europa sigue la polémica por la vacuna rusa contra el COVID, la Sputnik V. Rusia rechazó el martes las palabras de una responsable de la Agencia Europea del Medicamento, que indicó que los datos sobre las personas vacunadas son insuficientes. La organización está analizando el uso de la vacuna en la región. Pero impacientes por vacunar a su población, varios países del bloque ya han recurrido a la Sputnik V, como Hungría, República Checa y Eslovaquia. Y mientras Europa trata de acelerar la campaña de vacunación, la Cámara de Comercio ítalo-rusa anunció el martes que la vacuna rusa será producida en Italia, un hecho inédito en la Unión Europea. Esperan en silencio su turno con mirada tímida para recibir el paquete de comida que la Asociación Pan Cotidiano de Milán distribuye desde el primer
brote del virus de coronavirus en febrero del 2020. La cola de nuevos pobres no cesa de aumentar y ahora ya llega a varios cientos de metros. Estos italianos hacen fila diariamente en espera de una donación de comida en Milán, la próspera capital de Lombardía, una de las regiones más ricas de Europa. Muchos de ellos son nuevos pobres a causa de la crisis provocada por la pandemia. Non è vita. Per me non è vita. Esto no es vida, al menos no para mí. Torno a venire qua. No estoy acostumbrado a venir aquí a pedir. Porque ho la mia dignità come persona. Tengo mi dignidad. Me gustaría trabajar para poder alcanzar mi pensión. Me gustaría levantarme en la mañana con mi cabeza en alto. La pandemia aumentó la pobreza en Italia con 1 millón de personas más por debajo del nivel de ingresos, la mayoría en el norte industrializado, algo que nunca se había visto en esas regiones. El número de personas pobres en Italia ya suma 5.600.000, un récord en 15 años según el Instituto Nacional de Estadística. Según miembros de la organización de beneficencia, desde el primer brote de coronavirus en 2020, la fila es cada vez más larga y algunos toman paquetes para los miembros de sus familias. Las mujeres y los jóvenes, que con frecuencia tenían trabajos precarios, han sido los más afectados. Todos los grupos de edad que vienen aumentaron. Desafortunadamente aumentó la gente joven. Ahora, además de la gente joven, hay adultos de mediana edad esperando comida, que antes del COVID trabajaban sin contrato y ahora tienen dificultades. En particular, hay más trabajadores domésticos y cuidadores. También sufren la falta de trabajo. Unas 3.500 personas acuden todos los días a sus 2 puntos de distribución, en donde entregan excedentes de alimentos de numerosas empresas y donaciones anónimas de ciudadanos. Los ahorros que tengo desafortunadamente se acabaron. No es posible seguir más de 1 año sin trabajar. Lo poco que había ahorrado lo gasté. Notas el sentimiento de resignación en la gente que viene. Sienten que están en un túnel del que nunca saldrán. Esto es muy serio porque también afecta a la mente y psique de la gente. La pandemia también golpeó a la asociación el año pasado. Por primera vez en 123 años, se vieron forzados a cerrar sus puertas a causa de los severos confinamientos de marzo y abril, algo que no había ocurrido ni siquiera durante las guerras mundiales. Hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres, creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Mujeres con Voz, este miércoles a las 9 de la mañana, en vivo por el Facebook del INAMU, con repetición este jueves a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana descubra en De China a tu cocina arroz con huevo frito y vegetales. En el noroeste de China habita la etnia coreana. Entre sus platos típicos, los más famosos son arroz envuelto en algas marinas, arroz con huevo frito y vegetales, kimchi, varía al estilo coreano y niancao. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de este miércoles 10 de marzo del 2021.
Soy la periodista Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo. Recordarles, por supuesto, nuestras redes sociales. En Facebook usted nos encuentra como CINART Costa Rica Noticias y en Twitter como @CINART Noticias. De inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Costa Rica refleja una recuperación del 4% en la expectativa del empleo para el segundo trimestre, según la encuesta del Grupo Manpower. Desde el pasado lunes, quienes ya cuenten con el esquema de vacunación del COVID-19 completo no tendrán que realizar cuarentena en caso de tener contacto con un caso positivo. Quienes aspiren por un cupo para ingresar a alguna de las universidades públicas para el periodo 2021-2022 ya pueden realizar la inscripción de la prueba de ingreso y tendrán tiempo hasta el próximo 16 de abril. China lanzó oficialmente un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración terminaron la revisión y discusión de las 474 mociones que se presentan al proyecto de ley del marco de empleo público. ¿Qué cambios surgieron a raíz de estas propuestas? Veamos la siguiente información. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración esperan terminar esta tarde con la revisión y votación de las 474 mociones que se presentaron para hacer cambios de fondo al proyecto de ley marco de empleo público. Algunas de las mociones que se aprobaron días atrás durante la discusión incluyen cambios en el tema de convenciones colectivas, salarios y vacaciones. Por ejemplo, el sistema de empleo público de las universidades estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno. Los poderes legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades, las municipalidades y las instituciones autónomas construirán conjuntamente con el Mideplan la respectiva columna salarial global. Las convenciones colectivas deberán ser públicas y se prohibió negociar o variar por medio de estas los salarios o remuneraciones, incentivos, pluses y la creación de nuevas plazas. La Rectoría de Empleo Público quedaría en el Ministerio de Planificación, pero la operatividad estará en manos de la Dirección de Servicio Civil. En caso de un despido de trabajadores sin responsabilidad patronal, las instituciones no podrán contratar a esta persona en un periodo de entre 6 meses a 2 años. Además, se mantienen las vacaciones profilácticas para los funcionarios de centros de salud mental o policías. Una vez que la comisión finalice la discusión de todas las 474 mociones, el proyecto regresará al plenario para su discusión. Costa Rica refleja una recuperación del 4% en la expectativa del empleo para el segundo trimestre, según la encuesta del Grupo Manpower. El estudio señala que el 15% de las empresas consultadas planean reforzar sus planillas laborales en los próximos meses. Mejora y crecimiento en términos de empleo es lo que señala la más reciente encuesta del Grupo Manpower para Costa Rica durante el segundo trimestre de este año. El estudio señala que la expectativa de recuperación es de 4%, es decir, 2 puntos porcentuales más en comparación con el trimestre anterior, y que los trimestres anteriores cuando este porcentaje alcanzó porcentajes negativos. De acuerdo con Manpower, de los 500 empresarios entrevistados, el 15% señaló que incrementarán las planillas, el 9% planea disminuirlas y el 74% no planea cambios. Recordemos que el tercer y cuarto trimestre del 2020 tuvimos números negativos y a partir del primer trimestre del 2021 estamos viendo números positivos. Esto significa que los empleadores están viendo y están recuperando la confianza en las nuevas dinámicas que estamos generando en la economía. Los grupos con mayor expectativa de recuperación para este segundo trimestre son manufactura con 8%, comunicación y transporte 7%, comercio 3%, servicios 1% y por último agricultura, pesca y extracción con valores negativos. Además, por provincias, Heredia, Alajuela y San José son las que esperan una mayor recuperación. La encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group muestra que para el segundo trimestre vamos a tener una leve mejora. Esperamos una mejora muy importante en Heredia como la provincia que tiene una mayor expectativa de empleo. Y para las personas que están buscando trabajo, los sectores donde nosotros estamos viendo que está aumentando la posibilidad de empleo son manufactura, comunicaciones y transporte y comercio.
Aquí la invitación de Manpower Group es a continuar aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades para que esto nos permita conseguir esa posición que cada uno de nosotros quiere. La encuesta fue aplicada en 43 países, de los cuales Costa Rica se ubica en la mitad a nivel global y a nivel latinoamericano ocupa los primeros lugares. De acuerdo con la empresa Riteve, en el 2020 más vehículos aprobaron la inspección en el primer intento. Además, disminuyó la cantidad de automotores que llegaron a fin de año sin la revisión. En el informe anual de la empresa Riteve señalan que a pesar de la pandemia que ha vivido el país, en el 2020 mejoró el cumplimiento de la revisión técnica vehicular. Según datos de esta empresa, al 31 de diciembre de 2020, más de 96,000 vehículos no contaban con la revisión técnica aprobada, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra alcanzó más de 123,000. Al parecer, por los controles en carretera, aseguró la subgerente de comunicación y responsabilidad social de Riteve. Respecto a las inspecciones de inscripción, seguimos teniendo una fuerte tendencia a la baja. Este año 2020 se realizaron, por ejemplo, alrededor de 68,000 inspecciones de inscripción, mientras que hace 5 años se realizaban alrededor de 160,000 inspecciones. También cabe destacar que en este año anterior fueron más las motocicletas que hicieron inspección de inscripción que los automóviles. 44% de todas ellas fueron motocicletas y 41% automóviles. En cuanto al combustible que utilizan los vehículos, el 76% usa gasolina, el 23% diésel y el 1% otras fuentes de energía. Según la vocera, el exceso de emisiones contaminantes, el desgaste en las llantas y el desequilibrio en el frenado fueron las principales causas de rechazo. El otro dato que destaca en lo que son los datos del 2020 es la aprobación en primera inspección. Para este año, el 58% de los usuarios que realizaron inspección técnica pudieron aprobar desde ese primer intento. Para el año anterior, el porcentaje había sido de 56%. En el 2020 se realizaron 1.301.348 inspecciones. De estas, el 64% son de automóviles, 13% de vehículos de carga liviana y 13% de motocicletas. Asimismo, fueron revisados vehículos de carga pesada, transporte público y equipos especiales. Los ticos consumen 2 cucharaditas de sal diariamente, cantidad muy superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Ante esta situación, médicos advierten que esta alta ingesta está fuertemente relacionada con la presión arterial y los riñones. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de máximo 5 gramos diarios o una cucharadita de sal. No obstante, la media de los ticos es muy superior. Según el Ministerio de Salud, la población adulta de Costa Rica consume en promedio 11.3 gramos de sal por día, que equivale a más de 2 cucharaditas. En el marco de la celebración de la Semana de Concientización de la Reducción de Consumo de Sal-Sodio, las autoridades sanitarias recuerdan la necesidad de preparar los alimentos con una menor cantidad de sal y reducir el uso de productos con un alto contenido de sodio, como son la salsa, los condimentos y aderezos en los alimentos preparados. Por ello, el Ministerio de Salud hace un llamado a la población acerca de los efectos contraproducentes que pueda provocar el consumo excesivo de sodio. El consumo excesivo de sal y de sodio se asocia fuertemente con un aumento en la presión arterial, incluso en personas sanas. La hipertensión constituye uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón. El problema es que cuando lo consumimos en exceso podemos padecer de muchas enfermedades, sobre todo tipo cardíacas, por ejemplo presión alta, mayor riesgo de infartos o derrames inclusive cerebrales. De ahí la importancia también de entender que la sal está presente en muchos alimentos en los cuales a veces no nos damos cuenta porque no necesariamente tienen un sabor salado, por ejemplo en galletas dulces o en una salsa de tomate. Y definitivamente el sodio juega un papel importantísimo, ¿verdad?, en la patología de la enfermedad renal crónica y también de la hipertensión. Entonces, la hipertensión y la enfermedad renal crónica van de la mano. Puede ser que la hipertensión lleve a enfermedad renal crónica o
que si ya se instauró una enfermedad renal crónica por alguna otra complicación o alguna otra patología, también lleva a la hipertensión como tal. Expertos en nutrición señalan algunos consejos simples para ayudar a la población a usar menos de la sal. Es importante empezar a disminuir la cantidad de sal de mesa que agregamos cuando estamos preparando nuestras comidas en casa. Poco a poco, toma aproximadamente un mes acostumbrarse a una pequeña disminución de un 10%. También es necesario evitar el uso del salero una vez que nos sentamos en la mesa y que lo utilizamos para agregar más sal a nuestras comidas ya preparadas, así como otros condimentos, salsas o aderezos comerciales por su alto contenido de sodio. Es importante que traten de consumir preferiblemente frutas y vegetales frescos y en caso de consumir enlatados, tratar dentro de lo posible de escurrirlos. De igual manera, condimentar con olores y hierbas naturales o especies como pimienta blanca o negra, ajo, cebolla, chile dulce, romero, orégano, entre otros. Investigaciones recientes desarrolladas por el INCIENSA evidenciaron los limitados conocimientos de los costarricenses sobre los términos de sal y sodio, las recomendaciones establecidas para el consumo de sal, incluyendo la sal oculta que contienen los condimentos y productos procesados. Por esta razón, en esta Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal, iniciativa de la Organización Mundial WASH, el llamado es a disminuir el consumo de este producto. El uso excesivo de audífonos debido al teletrabajo o los videojuegos puede afectar la salud de sus oídos. La OMS advierte que 1.100 millones de personas entre los 12 y los 35 años son propensas a tener pérdida de audición. En Costa Rica, alrededor del 2% de los adultos entre 45 y 54 años tienen pérdida de audición. La tasa aumenta a 8.5 en los adultos entre 55 y 64 años y casi un 25% en los adultos entre 65 y 74. Además, el 50% de los adultos mayores de 75 años padecen de problemas auditivos. Sin embargo, esta estadística podría cambiar debido a la pandemia por COVID-19 y es que el aumento del teletrabajo y el uso de videojuegos se ha visto incrementado y con ello el uso de audífonos, en cual en muchos casos se escucha con volumen muy alto, lo que puede llegar a causar fatiga auditiva. Especialistas señalan que existen ciertos síntomas que le pueden indicar que la persona está padeciendo este mal, entre ellos sentir dolores de cabeza, malestar general, tener ganas de quitarse el auricular debido a las molestias del oído y tener sensación de alivio a la hora de retirárselo. El aumento en las consultas auditivas, ya sea presenciales como domiciliares, ha puesto en alerta a los especialistas en salud en esta materia. Por esta razón generan una serie de recomendaciones para disminuir los efectos. Evite utilizar auriculares internos. Es mejor utilizar los auriculares que son en forma de diadema. Esto impactará menos con los sonidos de alto impacto el tímpano. Utilice la regla 60-60, 60 minutos a un 60% del volumen sin exceder este. Recuerde que por cada hora que utilice sus auriculares debe descansar 10 minutos. Evite introducir cualquier tipo de objeto en sus oídos. Además, recuerde hacerse chequeo auditivo anual. De esta forma podremos nosotros revisar cómo se encuentra su audición. Por último, no utilice amplificadores de venta comercial, ya que estos pueden dañar su audición. La Organización Mundial de la Salud advierte también que 1.100 millones de personas entre los 12 y 35 años son propensos a tener pérdida de audición. Sin embargo, es posible la detección temprana mediante valoraciones anuales. Desde el pasado lunes, quienes ya cuenten con el esquema de vacunación de la COVID-19 completo no tendrán que realizar cuarentena en caso de tener contacto con un caso positivo, al menos durante los primeros 90 días después de ser vacunados.
Los vacunados contra la COVID-19 que sean contacto de una persona positiva por SARS-CoV-2 se considerarán de bajo riesgo y no tendrán que realizar aislamiento, al menos durante los primeros 3 meses después de haberse vacunado. Así lo anunció el Ministerio de Salud este lunes. El aislamiento se puede evitar una vez que se cuente con el esquema de vacunación completo para el COVID-19, es decir, las 2 dosis. Hayan transcurrido 14 días posteriores a haberse completado este esquema y no presenten síntomas. En el caso de los trabajadores de salud, policía penitenciaria, funcionarios de hogares de larga estancia y cuidadores de grupos vulnerables, aun cuando se definan como contactos de bajo riesgo, se les hará la prueba PCR por SARS-CoV-2 al 5º día de posterior al contacto inicial. Esto con el fin de estudiar la presencia o ausencia del virus. Si la prueba resulta positiva, la persona se aislará. Todas las personas que no estén dentro de estos grupos de trabajos no se van a aislar, simplemente se les va a indicar revisar durante los 10 días posteriores al contacto inicial con la persona positiva si tienen síntomas, para lo cual deberían de consultar. En este caso, todas las personas que tengan más de 90 días de que se haya emitido la última dosis de vacunación van a tener que ser aisladas si son contacto de una persona con COVID-19. Esto porque todavía estamos en proceso de identificar claramente cuál va a ser la utilidad de la vacuna, si nos va a disminuir no solo las estancias hospitalarias, sino también que no permite la transmisión. El Sistema Integrado de Vacunación reportó el viernes anterior la aplicación de 204.586 vacunas contra la COVID-19. Del total, ya más de 52.000 cuentan con el esquema de inmunización completo. En cuanto a la vacunación de las personas mayores de 58 años, se han aplicado 91.248 dosis para una tasa de aplicación de las vacunas del 11,2% por cada 100 habitantes. La Caja Costarricense del Seguro Social mantiene la estrategia de vacunación en sus 105 áreas de salud distribuidas en todo el país. De inmediato hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más información. Esta semana en Documentales UNED, personas extraordinarias que desempeñan con gran capacidad sus quehaceres diarios. Laura y Michelle, el miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con información en Costa Rica Noticias. Quienes aspiren por un cupo para ingresar a alguna de las universidades públicas para el periodo 2021-2022 ya pueden realizar la inscripción de la prueba de ingreso y tendrán tiempo hasta el próximo 16 de abril. Desde el pasado 1 de marzo y hasta el 16 de abril se encuentra abierto el periodo de inscripción 2021-2022 para las universidades estatales. El registro de quienes desean participar del proceso de selección de la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica o la Universidad Nacional se realizará en línea mediante el sistema de admisión universitaria. Para quedar inscrito se debe como primer paso ingresar al sitio web www.admision.ac
y una vez en el registro se debe escoger las universidades que desea aplicar. En este momento, cuando tenga el registro, debe realizar el pago del arancel correspondiente de 6.600 colones por cada prueba, mediante el BN Servicios, BN Internet Banking o Banco de Costa Rica. Recuerde incluir el detalle del nombre y número de identificación en el comprobante de pago. Es importante destacar que si solo se realiza el pago y no se inscribe en el sistema o viceversa, durante el periodo indicado no quedará inscrito en el proceso correspondiente. Es cierto, el periodo de inscripción termina el 16 de abril. En agosto se estarían preparando las pruebas, aplicarlas. Esto se debe a que se tiene que preparar la distribución de estudiantes en los lugares donde se va a aplicar la prueba. Además de eso, deben de hacerse la preparación de los grupos, de tal manera que se informe a los estudiantes en qué lugar va a ser la prueba, qué día y a qué hora. Entonces, esto requiere un proceso de divulgación, de información y, por supuesto, hay un proceso en el cual se atienden algunas observaciones o apelaciones a lo que era el empadronamiento para aplicar la prueba. La prueba de aptitud académica es uno de los métodos para ingresar a una carrera de grado, es decir, a un bachillerato o licenciatura. El test contiene ítems de razonamiento matemático y verbal. Este proceso de ingreso toma en consideración el resultado de la prueba y el promedio de educación diversificada. El sistema tendrá 5 días hábiles para enviar el correo de confirmación. El año anterior, solo la UCR reportó más de 41,000 registros en las pruebas de aptitud para ingresar a esa casa de estudios. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad nos acompaña el canguro. Estos animalitos cuando nacen solo miden 3 centímetros. Sin embargo, a los 4 meses más bien, se animan a sacar de vez en cuando la cabeza de la bolsa de su madre. Saltan, boxean y viven en uno de los continentes más duros de la Tierra. Sí, este animalito que habita solo en Australia es el marsupial más grande que hay en el planeta y el mamífero más grande que salta para desplazarse. Hoy estamos hablando del canguro. Los canguros tienen 2 grandes y potentes patas traseras con las que se desplazan saltando a velocidades entre los 20 y 25 kilómetros por hora. Incluso algunos pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, mientras que las patas delanteras les sirven para sostener el alimento y excavar. Como dato curioso, a pesar de que son grandes saltadores, no pueden hacerlo hacia atrás. Sus orejas son independientes y las pueden mover en distintas direcciones al mismo tiempo. Su larga cola les sirve para mantener el equilibrio. Existen principalmente 3 especies de canguros: el rojo, el gris oriental y el gris occidental. Las hierbas, musgos, hojas, arbustos y frutas son parte de su dieta. Estos animales suelen alimentarse durante las tardes y noches en grandes grupos. El galanteo del macho hacia la hembra puede durar desde algunas horas hasta 2 o 3 días. Este sigue a la canguro que está en celo y con frecuencia vigila la abertura de la bolsa urogenital de esta, al mismo tiempo que le toca su larga cola con una de sus patas y previo a la cópula produce chasquidos que llaman la atención de la hembra. Vamos de inmediato al campo deportivo. Alajuelense es el único equipo que ha ganado más de la mitad de sus partidos disputados. Santos ha triunfado en la mitad de las fechas, pero los demás equipos registran números muy pobres, lo que le ha permitido a los manudos despegarse en la tabla.
De los 12 equipos que disputan el torneo de clausura 2021, solo 2 pueden presumir que han conseguido más victorias que empates y derrotas. La Liga y el Santos son los únicos con balance positivo tras 12 fechas disputadas. Los manudos son líderes sólidos, gracias a su buen papel y al pésimo rendimiento de la mayoría de clubes, que no han sido competencia en el certamen. Alajuelense ha ganado 8 partidos y empatado 4, con lo que ha conseguido 28 puntos. Es decir, el campeón nacional ha ganado el 67% de sus partidos. Por su parte, Santos llegó a 6 triunfos tras derrotar este lunes a Cartaginés. Los guapileños además han empatado 2 encuentros y han caído en 4. Con 20 puntos son los sublíderes del certamen. El resto de clubes tienen números paupérrimos. Saprissa y Jicaral comparten el tercer lugar tras haber ganado solo 4 de sus 12 juegos. Ambos suman 6 empates y 2 derrotas. Incluso, 6 equipos suman más caídas que triunfos. Guadalupe, Cartaginés y Limón FC han ganado 3 encuentros cada uno, pero han perdido 4, 5 y 6 juegos respectivamente. En el caso de guadalupanos y limonenses, sumaron un triunfo y una pérdida respectivamente debido a que Limón FC perdió los puntos en la primera fecha en favor de Guadalupe, ya que le suspendieron la licencia por una deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. San Carlos, Pérez Celedón y Sporting FC son quienes menos veces han ganado, 2 cada uno. El nivel del torneo ha sido tan bajo que solo 2 equipos han logrado hilar 3 victorias seguidas. Alajuelense lo ha hecho en 2 ocasiones y Jicaral en una. Este desempeño de los equipos, sumado al buen momento del campeón nacional, le han permitido a los manudos dominar a placer el clausura 2021. La liga es el único equipo que ha ganado más de la mitad de sus partidos. Es el único invicto, el más goleador y el menos goleado. Ya le sacó 8 puntos de ventaja a Santos, 10 a Saprissa y a Jicaral, 12 a Herediano y 13 a Municipal Grecia. Solo una catástrofe le quitaría a Alajuelense la cima del certamen. La Liga y Santos seguirán en busca de mejorar sus números y despegarse en la cima. Los manudos se enfrentarán a Limón FC el sábado y los guapileños a Pérez Celedón el domingo. Entre el Saprissa de Meyers y el de Centeno por rendimiento, hoy no existe ninguna diferencia. Ambos ganaron 9 puntos, incluso Meyers con un juego más disputado. Prueba de que al final la palabra la tienen los jugadores. La llegada de Roy Meyers hizo cambiar al Saprissa por un par de partidos. Todavía se mantuvo invicto hasta la fecha anterior cuando cayó ante Grecia, pese a que no es del todo malo, ya que fue apenas su primera derrota en el banco. Los morados han dejado ir muchos puntos debido a la cantidad de empates que arrastran. Es más, Saprissa solo venció a Limón y Herediano en la estadía del Maravilloso en el banquillo. Luego saldaron con paridad duelos contra Pérez Celedón, Jicaral, Santos y San Carlos. A este momento, los fríos números dicen que el Saprissa de Meyers lleva los mismos puntos que tenía el Saprissa de Centeno, incluso el del Paté con un partido menos dirigido por ese técnico. Saprissa se mueve diferente en el campo, es más directo, busca menos pases para llegar al arco, pero los resultados hoy son los mismos. Es más, ya los morados son terceros. Al final son los mismos jugadores que tenía Centeno los que tiene Meyers, y son quienes llevan la responsabilidad en el campo. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y vamos a tratar de equilibrar esa responsabilidad. Si yo soy el máximo, no sé cuánto tendré, ¿verdad? Creo que es en su mayoría y voy a asumir esa posición. Saprissa intentará solucionar sus problemas de aquí al domingo cuando enfrente a otro equipo que le pisa los talones, Jicaral. Santos sueña con volver a vivir los momentos no tan distantes de clasificación a instancias finales. Los guapileños ya son segundos en un levantamiento moral de 180 grados tras una apertura en que casi terminaron de últimos. El Santos se encuentra con un segundo aire en el torneo tico después de mucho tiempo. Los santistas, después de una apertura muy complejo en donde incluso peleó por los últimos lugares y debió luchar con la falta de goles por la ausencia del jamaiquino Javon East. Pero ahora todo parece distinto y pese a que arrancó titubeante por la salida intempestiva de Luis Marín hacia el Herediano y la llegada de Eric Rodríguez con quien perdió los 2 primeros cotejos, el Santos navega ahora por las aguas del segundo lugar, al cual accedió tras vencer al Cartaginés este lunes.
Por otro lado, los brumosos volvieron a meterse en líos. Después de varias fechas sin ganar, volvió la victoria ante Grecia, pero regresaron los fantasmas empatando con Jicaral y la caída con los guapileños de este lunes. Cartaginés vive su peor momento de resultados bajo la era de Medford y el Santos vive la mejor época desde su última clasificación con Johnny Chávez al mando hace 4 años. El Santos ya segundo desplazando al Saprissa. Jugarán como visitantes en la fecha 13 ante un urgido Pérez Celedón, mientras que el Cartaginés volverá a intentar sonreír de visita ante un envalentonado cuadro guadalupano. La selección sub-23 no se da por menos y consideran que la generación que disputará el preolímpico puede pelear de tú a tú con Estados Unidos y México, sus rivales del Grupo A. En menos de 10 días, Costa Rica hará el debut en el torneo que dará 2 boletos a las Olimpiadas de Tokio. Estados Unidos y el local, México, parten como favoritos, pero en el seno de la tricolor sacan pecho y consideran que tienen el nivel para pelear por la clasificación. Mucho se ha hablado en el mundo sobre la extraordinaria generación de futbolistas estadounidenses. A la espera de la convocatoria, el técnico Jason Kreis puede echar mano a jugadores consolidados en equipos como el Barcelona, Juventus, Chelsea, entre otros. De la selección azteca siempre se espera lo máximo, especialmente ahora que la sub-23 tiene jugadores que ya cuentan con un cupo en el combinado mayor. Pero el discurso en el camerino de la selección de Costa Rica es que las fuerzas están igualadas y que la generación de futbolistas ticos también es de calidad y tiene con qué brillar en el torneo que se disputará en Guadalajara, México. Para esta competición la base estará conformada por jugadores que militan en el campeonato nacional, pero se espera que se integren 5 legionarios. Manfred Ugalde, delantero del Lommel de la segunda división de Bélgica, ya está bajo las órdenes del técnico Douglas Sequeira. El portero Patrick Sequeira, del Celta de Vigo C de la tercera división española, se incorporará para el juego ante México. Y estarían 3 jugadores de la Major League Soccer, Randall Leal, Luis Díaz y Marvin Loría. En ellos está puesta la esperanza de Costa Rica de volver a unos Juegos Olímpicos. La última vez que la SEL estuvo en estas justas fue en Atenas 2004. El talento que tienen estos muchachos, la intensidad que ponen en los entrenamientos, el compromiso con la idea de juego que se tiene. Y si llegan, yo creo, conectados, motivados para poder hacer una buena eliminatoria, yo creo que tampoco es que para México y para Estados Unidos va a ser fácil pues lograr esta clasificación y nosotros vamos a buscarla como el lugar. El lateral Ian Smith dijo que tienen muy bien analizados a los rivales y que a pesar de que será una eliminatoria difícil, tienen la seguridad de que pueden optar por el boleto a Tokio. Sabemos que es bastante tiempo sin clasificar, ¿verdad? Y también obviamente escuchamos que tenemos un muy buen equipo y todo lo demás, pero hay que tomarlo con calma, tenemos que ir allá, hacer bien las cosas y ya veremos qué sucede. Yo lo veo muy equilibrado, pasamos viendo constantes videos de ellos, ¿verdad? Tanto de México, Estados, República Dominicana y bueno, como ellos tienen buenos jugadores, nosotros también, entonces creo que van a ser partidos bastante disputados y partidos bonitos de ver. Este miércoles a las 11 de la mañana se dará a conocer la lista definitiva de 20 futbolistas que disputarán el torneo preolímpico. Un nuevo estudio de Save the Children revela que tras 10 años de guerra, el 86% de los niños encuestados prefiere vivir en otro sitio. En el estudio participaron 1.900 niños y sus cuidadores en Jordania, Líbano, Turquía, Países Bajos y Siria. Casi el 90% de los niños desplazados de Siria no quieren volver. Un nuevo estudio de Save the Children revela que tras 10 años de guerra, el 86% de los niños encuestados prefiere vivir en otro sitio. En el estudio participaron 1.900 niños y sus cuidadores en Jordania, Líbano, Turquía, Países Bajos y la propia Siria. Lo que he vivido durante la revolución, mi madre murió a causa de un bombardeo y el régimen destruyó nuestra casa. Destruyeron casas, destruyeron hospitales, destruyeron escuelas y ahora se llevaron nuestra casa, nuestro pueblo y no dejan que nadie vuelva. 2,5 millones de los refugiados que tuvieron que huir de Siria son niños. El 44% denunció haber sufrido discriminación en su vecindario o en la escuela. Nos han dicho que luchan contra la discriminación en los países donde están. Están luchando sin educación, luchan contra la violencia, luchan contra el acoso escolar. Estos niños están luchando 10 años después de la guerra. Imagínense, estos niños están luchando a diario.
La represión del régimen de Bashar al-Assad contra las protestas y la internacionalización del conflicto con intereses geoestratégicos cruzados ha devastado Siria desde 2011. Han huido del país más de 5,5 millones de sirios. Más de 6,5 millones de sirios son desplazados en su propio país. Carlos Manuel sale dando saltos de alegría de una agencia estatal de empleo en La Habana, animado por una reforma económica que incrementó los salarios en Cuba. Quiere retomar su antiguo empleo de profesor de boxeo, al que renunció hace un lustro, desmotivado por la poca paga. Trabajar para el Estado vuelve a ser una opción atractiva para los cubanos. Una reforma económica quintuplicó el salario mínimo hasta el equivalente a $87, aunque también aumentó los precios en alimentos y servicios. Estoy muy contento, porque gracias a Dios está la oferta que vine a buscar. Que yo estaba ahí sentadito en el banco orando, como diciendo, coño, ahora de cultura física, ahora de cosas de profesor, y mira, me encontré con eso. Muchos profesionales, incluidos médicos, habían renunciado a ejercer sus carreras en la última década, atraídos por los altos salarios que pagaba el entonces floreciente sector privado, que ahora enfrenta dificultades por la pandemia. Por décadas, un maletero de hotel podía ganar hasta 10 veces más que un médico o que un ingeniero en informática. Según el gobierno, uno de los objetivos de la reforma es que quienes tienen profesiones o cargos con mayor grado de complejidad tengan mayores ingresos. La nueva estrategia oficial para estimular la incorporación al trabajo comienza a dar resultados con un gobierno que multaba e imponía penas cortas de cárcel a los vagos en los años 70. Luego, por décadas, aplicó políticas de persuasión. Yo creo que es muy positivo. En esta etapa se estén dirigiendo a las direcciones municipales semanalmente más de 4.000 personas. Eso no lo vemos como una tendencia que no es muy grata, que es muy positiva. En los últimos 2 meses, unas 127,000 personas solicitaron un empleo en agencias estatales y el 60% lo obtuvo según cifras oficiales. Los cubanos pueden gestionar un empleo directamente en las entidades estatales o a través de la página web del Ministerio de Trabajo, que también lanzó a finales de enero una aplicación móvil para facilitar esos trámites. La idea es trabajar, no importa lo que, si es técnico, si es licenciado, es el interés de poder producir y aportar al país, y además, dada la situación económica, tenemos también que trabajar, es necesario. Vine a buscar trabajo, he venido varias veces, pero ninguna de las ofertas que sacan tiene que ver con lo que yo estudié. Hay otras 2 razones que están llevando a los cubanos a emplearse con el Estado: el fuerte incremento de precios y la pérdida de subsidios y gratuidades. A esto se suma el impacto de la pandemia. Según cifras oficiales, más de 250,000 trabajadores privados, equivalentes al 40% del total, han solicitado la suspensión de sus licencias forzados por la situación económica. China lanzó oficialmente un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros, una iniciativa que estudian Estados Unidos y Europa, donde continúa la polémica por la vacuna rusa contra la COVID-19. China lanzó oficialmente el certificado sanitario para los viajes internacionales. Se trata de una aplicación para smartphones que muestra el historial de vacunación y las pruebas de COVID de la persona. Una especie de pasaporte digital que podría contribuir a una apertura de fronteras. Por el momento no es obligatorio y está reservada a los chinos, pero países como Estados Unidos y el Reino Unido contemplan adoptar sistemas similares. Y la Unión Europea estudiará también la idea de un pasaporte verde el 17 de marzo. Mientras tanto, en Europa sigue la polémica por la vacuna rusa contra el COVID, la Sputnik V. Rusia rechazó el martes las palabras de una responsable de la Agencia Europea del Medicamento, que indicó que los datos sobre las personas vacunadas son insuficientes. La organización está analizando el uso de la vacuna en la región. Pero impacientes por vacunar a su población, varios países del bloque ya han recurrido a la Sputnik V, como Hungría, República Checa y Eslovaquia. Y mientras Europa trata de acelerar la campaña de vacunación, la Cámara de Comercio ítalo-rusa anunció el martes que la vacuna rusa será producida en Italia, un hecho inédito en la Unión Europea. Esperan en silencio su turno, con mirada tímida, para recibir el paquete de comida que la Asociación Pan Cotidiano de Milán distribuye desde el primer
brote del virus de coronavirus en febrero del 2020. La cola de nuevos pobres no cesa de aumentar y ahora ya llega a varios cientos de metros. Estos italianos hacen fila diariamente en espera de una donación de comida en Milán, la próspera capital de Lombardía, una de las regiones más ricas de Europa. Muchos de ellos son nuevos pobres a causa de la crisis provocada por la pandemia. No es vida. Per me non è vida. Esto no es vida, al menos no para mí. No estoy acostumbrado a venir aquí a pedir. Ho la mia dignità come persona. Tengo mi dignidad. Me gustaría trabajar para poder alcanzar mi pensión. Me gustaría levantarme en la mañana con mi cabeza en alto. La pandemia aumentó la pobreza en Italia con 1 millón de personas más por debajo del nivel de ingresos, la mayoría en el norte industrializado, algo que nunca se había visto en esas regiones. El número de personas pobres en Italia ya suma 5.600.000, un récord en 15 años según el Instituto Nacional de Estadística. Según miembros de la organización de beneficencia, desde el primer brote de coronavirus en 2020, la fila es cada vez más larga y algunos toman paquetes para los miembros de sus familias. Las mujeres y los jóvenes, que con frecuencia tenían trabajos precarios, han sido los más afectados. Todos los grupos de edad que vienen aumentaron. Desafortunadamente aumentó la gente joven. Ahora, además de la gente joven, hay adultos de mediana edad esperando comida, que antes del COVID trabajaban sin contrato y ahora tienen dificultades. En particular, hay más trabajadores domésticos y cuidadores. También sufren la falta de trabajo. Unas 3.500 personas acuden todos los días a sus 2 puntos de distribución, en donde entregan excedentes de alimentos de numerosas empresas y donaciones anónimas de ciudadanos. Los ahorros que tengo desafortunadamente se acabaron. No es posible seguir más de 1 año sin trabajar. Lo poco que había ahorrado lo gasté. Notas el sentimiento de resignación en la gente que viene. Sienten que están en un túnel del que nunca saldrán. Esto es muy serio porque también afecta a la mente y psique de la gente. La pandemia también golpeó a la asociación el año pasado. Por primera vez en 123 años, se vieron forzados a cerrar sus puertas a causa de los severos confinamientos de marzo y abril, algo que no había ocurrido ni siquiera durante las guerras mundiales. Y de esta forma llegamos al cierre de esta entrega informativa de Costa Rica Noticias. Agradecemos su compañía y le recordamos nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. Recuerde que a las 8 de la mañana nuestros compañeros de Café Nacional esperan con más información. Buenos días. Serie que nos lleva a través de los Andes y la furia de los ríos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Su voz trascendió Brasil para convertirse en una estrella de renombre mundial. Esta semana en Músicos de Latinoamérica presentamos a Beth Carvalho. Domingo 14 de marzo a las 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. La UTN ofrece la carrera de veterinaria en su campus de Atenas, con un enfoque práctico de que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas es una sola. Entonces, al promover el bienestar animal, también se mejora la salud de las comunidades y el medio ambiente. Si la escoges, te vas a topar con laboratorios, muchísimo aprendizaje práctico y, por supuesto, un montón de animales.
Yo salí en un colegio técnico, entonces siempre, digamos, hemos trabajado con animales o así. Cuando entré aquí con la carrera y a ver si me gustaba o no, descubrí que sí me gusta y que es más de lo que yo buscaba. Gran porcentaje de la población de la UTN, de la sede como tal, viene de estudiantes fuera del gran área metropolitana, ¿verdad? Y la idea de nosotros es que esos estudiantes, una vez graduados, retornen o regresen a sus pueblos de origen para que lleguen ese conocimiento y esa tecnificación a los lugares donde ellos nacieron, donde se criaron, a las propias familias. ¿Para qué? Para que ir cambiando los sistemas tradicionales de producción, ir actualizando, tecnificando y mejorando los índices productivos y reproductivos. La carrera consiste en un diplomado de 3 años, y si lo completas puedes seguir 2 años más y sacar una licenciatura. Pero bueno, ya una vez con ese título, ¿qué puedes hacer? Yo escogí medicina veterinaria por la gran salida que tiene esta carrera, puesto que nos podemos desenvolver en lo que son clínicas, inocuidad alimentaria y en laboratorios. La carrera se compone de 2 ejes. Primero, uno teórico donde vas a aprender de anatomía, fisiología, parasitología y microbiología. Y otro técnico donde desde muy temprano en la carrera vas a aprender haciendo, ya sean fincas, laboratorios, giras, en fin, todo lo que implica ensuciarse y ponerse a trabajar, pero ellos te lo pueden contar mejor. Para entrar a la carrera tanto de asistencia como de veterinaria, si son amantes de los animales, ya llevamos un buen camino, que promueve el equilibrio con el medio ambiente. Entonces, estén interesados en mejorar las condiciones a nivel país, entrar aquí, formar